Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Dios les esté bendiciendo en este maravilloso día. El tema de hoy, vamos a estar continuando el estudio Sellados con Dios. Y el título, Dios no, nunca, jamás te abandona. Y estaré moviéndome bajo el texto de Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. Leo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En él también vosotros, cuando, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En los años de 1999, el mundo entero se agolpó porque había creído de que era el año del sello de la bestia, donde el anticristo iba a marcar a la gente, y la gente se agolpó a bautizarse creyendo que el anticristo se los iba a llevar. Esto fue tremendo, pues yo mismo viví esto acá en Colombia, y en muchas partes del mundo pasó lo mismo. Siempre ha habido el desosiego, siempre ha habido la ignorancia y la escasez de conocimiento respecto a esto de los sellos. La gente parece que le preocupara la salvación, pero cuando lo ve uno tomando decisiones y perdiendo el tiempo, se da uno cuenta de que no hay un interés real en cuanto a la salvación y en cuanto a la seguridad de ella y no caer en manos del maligno. El dato curioso que encuentro en este libro de Efesios y muy maravilloso acerca que el apóstol Pablo le está hablando a los efesios de qué manera Dios toma posesión de los creyentes, de nosotros como creyentes, pero que también encuentro que la misma palabra encuentra que hay cláusulas para este sello que Dios pone en el ser humano, que debiera garantizar en nosotros la salvación. No solamente en el mundo hay este desosiego y falta de conocimiento acerca de la seguridad de la salvación y nuestro destino profético de que sí o no caeremos en manos de un anticristo o no, sino que también el pueblo de Dios tiene bastante falta de conocimiento al respecto. Por eso yo quiero compartir hoy en este texto tres factores que determinan para ser sellados por Dios. Esto de ser sellado por Dios estaría garantizando nuestra existencia en la vida eterna y nuestra seguridad de permanencia y salvación en esta vida. Tres factores determinantes para ser sellados por Dios. Y el primero de ellos que encuentro, dice la palabra en el versículo 13 de Efesios. Pablo le dice en la Reina Valera a los hermanos en Efesios, que era una comunidad igualita a la que habíamos visto el jueves en Galacia, comunidad de griegos o gentiles con judíos. Pablo le dice así, que en él asimismo, versículo 13,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo está diciendo, miren muchachos, ustedes cuando nosotros le predicamos la palabra a Afrodito, que es el padre de esta iglesia, cuando le predicamos la palabra y ustedes oyeron el evangelio de verdad, fuiste sellado. Estaba diciendo de que Dios, en una predestinación y enviándole los predicadores, y ellos escuchando, oyendo la palabra de verdad, ellos fueron sellados. Pero muy curioso es que habla de el evangelio de verdad o la palabra de verdad. No estaba Pablo diciéndole, ustedes fueron pactados con Deuteronomio capítulo 28 en el monte de Sinaí, ese pacto que determinaba que eran benditos por la obediencia o malditos por desobediencia. Pablo está diciendo el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y si nos ponemos a escudriñar esta palabra, está significando Cristo mismo. Es el evangelio de verdad. Pues el evangelio que, aunque esté en la Biblia, Deuteronomio y muchos textos que hablen de la obediencia, aún encontramos siempre el énfasis añadido de Dios diciendo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Parece que esto nos eclipsara y nos hiciera creer que si nosotros obedecemos, seremos salvos, y si no, no seremos salvos. Pero Pablo está diciendo, cuando vosotros oísteis, esta palabra oísteis es una palabra griega que es epacuo, y esta palabra significa prestar atención para entender. Entonces encontramos de que cuando el ser humano se le lleva un mensaje verdadero, el mensaje verdadero del evangelio, a él le corresponde prestar atención, oír con atención para poder recibir luz, que es la palabra entendimiento aún. Entendimiento está hablando de abrir los ojos para que Dios los selle. Cuán importante e interesante es nuestra parte como ser humano. Nadie va a ser salvo como muchos de pronto piensan. No, sí, ya Dios salvó y ya todo el mundo es salvo. No, a nosotros nos corresponde oír, prestar mucha atención para entender el buen mensaje y Dios haga su tarea. En este primer factor encontramos nuestra parte en el oír. Pero la parte de Dios es llevar un buen mensaje, o sea que nosotros, los siervos, las personas que están predicando el evangelio, deben llevar un mensaje verdadero. El mensaje verdadero consiste de tres partes. La primera es la manifestación, la revelación del evangelio, que es Jesús en carne. Jesús vino en carne en respuesta a esa promesa de Dios de Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino. Es la primera parte del verdadero evangelio, en cuerpo de carne, en condición de hombre. Y vino precisamente a revelarnos el evangelio de la verdad. Es la palabra viva. Jesús es la palabra que estaba escrita desde Génesis hasta ahora Apocalipsis, en aquel entonces hasta Malaquías y los escritos que el pueblo judío tenía. Jesús vino a revelarnos eso. Segundo, también contempla la muerte de Jesucristo en sustituto por la humanidad.
O sea que vino Jesús a morir por los pecados del mundo entero, a redimir a la creación de Dios, al hombre, a la mujer, a las familias. Y como tercero, contempla la resurrección de Jesús. Estos tres componentes están condensados en lo que es el evangelio verdadero. La revelación de la palabra de verdad, el verbo vivo, Jesucristo carne, hecho hombre. Ahí está el evangelio. Jesús, su muerte y su resurrección al tercer día. Este es el evangelio de verdad. Entonces, cuando nosotros escuchamos, todo ser humano que escucha prestando atención a este evangelio, encuentra de que en su corazón está la luz de que la solución a su condición como pecador ya está dada y Dios mismo la dio. ¿Qué nos toca? Echarle mano. Si nosotros prestamos atención, el evangelio contempla de que nosotros debemos arrepentirnos o volvernos a Dios para que se haga efectivo la redención del ser humano. Los que no hemos recibido a Jesús, los que no hemos recibido el evangelio de verdad, sencillamente el mismo evangelio contempla de que ya hemos sido condenados. Pero los que ya recibimos, hemos sido salvos por la palabra de Dios. No por ley, sino por el evangelio. Cuán necesario es que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios contemplada en su Hijo Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz y darle la importancia, porque es imposible que el ser humano cumpla como el pueblo judío se le demandaba cumplir el mandamiento de Deuteronomio 28, de obedecer la palabra de Dios. Es imposible, como decíamos el jueves, es imposible porque nadie ha cumplido, ni nadie cumplirá la palabra. Solo Jesús vino en condición de hombre, pecador, aunque no cometió pecado, pero fue nuestro sustituto, y Él en la cruz absorbió la humanidad, los pecados de la humanidad entera. Hay que darle la importancia al Señor y escuchar este mensaje. Así fueron los efesios, escucharon el mensaje, recibieron y Dios automáticamente, al ver su arrepentimiento, los salvó y los selló. ¿Cuál es nuestra parte? Prestar atención a Jesús. Su amor y misericordia está ahí en Jesucristo para la humanidad entera. El segundo factor que encontramos para que seamos sellados es el Espíritu Santo. Dice acá que nos selló con su Espíritu Santo. Habiendo escuchado el evangelio de salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso. Anteriormente los profetas solamente sobre ellos venía el Espíritu Santo y nuevamente hacía su trabajo en ellos y nuevamente podía abandonarlos en caso de que estas personas apostataran, negaran la fe o fallaran, les abandonaba. Pero en el libro de Joel encontramos una promesa que en los postreros días, Joel capítulo 2 versículo 28, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está Dios hablando precisamente de esta manifestación. El contexto de este texto 28 dice que Dios estaría con vosotros, dice, y estaré con vosotros. Yo mismo estaré entre mi pueblo. Y los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Era una promesa. ¿Para qué? Para poder santificarnos. ¿Para qué? Para poder darnos las fuerzas para poder caminar conforme Dios quiere. Para poder cumplir con los mandamientos. Y en caso de que no, por la sangre de Jesucristo se nos contaba por justicia, pues ya habíamos recibido la salvación de Dios. Es una redención maravillosa. Entonces mire cómo operan conjuntamente el oír y el creer. Cuando nosotros oímos y creemos, Dios nos sella. Y no con cualquier cosa, no con tinta. Por lo menos en el libro de Ezequiel, capítulo 9,
encontramos una escena donde Dios está hablando y dictando sentencia contra Jerusalén y le dice a un ángel que tenía en su mano una tinta de escribano y le dijo: ve y marca en mi pueblo a todo aquel que gime, a todo aquel que ora, márcamelo en la frente. Estaba habla ahí literalmente de un tintero, pero cuando nosotros hacemos el estudio de Ezequiel, también ese tintero y también esa marca estaba hablando del Espíritu Santo. Encontramos que en el libro de Ezequiel el Espíritu Santo es ese autor principal, es ese protagonista de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y no es como de pronto muchos creen, de la inseguridad, y no es como hoy en día en el siglo XXI la gente hablando de la marca de la bestia, está hablando de chic. Gloria al Señor, por lo que eso es lo que estamos viendo ahora y lo que estamos deduciendo, pero las escrituras no nos dicen eso. El Espíritu Santo es ese autor principal, ese protagonista en la acción de Dios para salvación. Y precisamente Dios lo marcó allá en el libro de Ezequiel. Ezequiel estaba en el exilio en Babilonia y escribía esto. Era jovencito y estaba alineado con las profecías de Jeremías, estaba alineado con la profecía de Daniel, y está diciendo que Dios también marcó en en Jerusalén, específicamente en Judá, a los que no iban a morir, pues después de que marcaron a la población que había que marcar, luego iba un mensajero detrás de él matando ancianos y no perdonando a nadie, ancianos, niños, mujeres, y no perdonaba a nadie. Y precisamente eso pasó en Jerusalén. Por lo menos Jeremías, que sí estaba en la tierra donde se llevó a cabo la sentencia, Jeremías no pereció. Jeremías fue perdonado. Todo aquel que estaba gimiendo fue perdonado, pero el que no fue marcado se perdió. Hablando de que murió a espada del juicio de Dios. Murieron. Entonces vemos de que este Espíritu Santo, que es esa marca de Dios, es garantía de que no morirán, de que no perecerán, de que no se perderán aquellos que Dios marque. Precisamente, esa marca del Espíritu Santo es la simiente de Dios. Ya el Evangelio nos revela esto. Por ejemplo, cuando escuchamos la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Lucas proyecta de que Jesús salió a sembrar su semilla. Primera de Juan dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Es ese sello. Cuando nosotros le damos importancia al Evangelio, oímos para entender y lo creemos, somos sellados con ese Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y si nos vamos al ejemplo de María, cuando el ángel la visitó para consumar así la manifestación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, cumpliendo así la promesa de Isaías 7:14, el ángel le dice a María: porque Espíritu Santo vendrá sobre ti y por ende lo que en tu vientre está santo es. Ahí está el Espíritu Santo, el ángel declarando la profecía de que el Espíritu Santo vino sobre María, dentro de María, y empezó en ese sello en María a manifestar en su vientre al Mesías, a Jesucristo, la simiente de Dios. El Espíritu Santo es esa semilla que contempla a los hijos de Dios y los sella para garantía de Dios en nuestra salvación. Y así fue, Jesús nació de María, y así nosotros cada vez que escuchamos creyendo el Evangelio de verdad, nosotros igualmente esa simiente es depositada en nuestros corazones. El libro de Juan capítulo 16, versículo 13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Le llaman el Paracleto, el ayudante. Jesús mismo antes de irse dijo: yo me iré, pero les enviaré el Consolador, ese Espíritu Santo, cuán necesario que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ya los apóstoles estaban sellados, pero Jesús estaba hablando también de
la llenura del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo. Pero ya estaban sellados. Cuán necesario es que nosotros entendamos y le demos importancia a este sello de Dios en nuestros corazones. Aquellos que estamos sellados por Dios, estamos dándole la continuación en la fe a Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús ya vino, Dios con nosotros, se cumplió esa profecía, pero al irse nuevamente a la presencia del Padre, el Espíritu Santo ya tenía la misión de venir y quedarse en nuestros corazones para que siguiera ese legado de salvación en cada persona que haya creído, y aún en el mundo, para que lo convenza de pecado, de juicio y de esa salvación. Dice literalmente, Él cuando venga el Espíritu de la verdad convencerá al mundo de pecado y de juicio. El que es sellado por Dios no, nunca, jamás se perderá, ni tampoco estará presto o dado o abandonado a que venga un anticristo, como muchos hoy en día lo creen o lo tienen en su mente, y marcarte. La garantía de que el pueblo no sea marcado es que usted esté sellado por Dios. En caso de que estemos mal en el orden escatológico de las manifestaciones de Dios en esta vida, y que no se cumpla lo que estamos esperando, de que cuando venga el anticristo la iglesia no está en la tierra, sino que vamos a hacer un marco hipotético de que sí estemos en la tierra cuando venga el anticristo. El que está sellado por Dios no será sellado por ningún anticristo, porque ya es propiedad de Dios. Aunque sabemos de que no va a ser así, porque la misma escritura, que es la palabra de Dios hablando, dice que la que lo detiene en Tesalonicenses, la que lo detiene, la iglesia, detiene la manifestación del anticristo, no estaremos acá cuando Él se manifieste, sino que estaremos en la boda del Cordero, ya en la presencia del Señor. Ese tiempo de tribulación se cumplirá, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, se cerrará la puerta a los gentiles y se abrirá la puerta al pueblo judío. ¿Quiénes estarán acá? Los gentiles que no han creído, y los judíos, empieza Dios a abrirle la puerta a ellos y serán salvos en el día del Señor, porque escrito está: vendré de Sión y quitaré la iniquidad de Jacob. Entonces encontramos de que el que está sellado por Dios, por su Espíritu, ya es propiedad de Dios y jamás se perderá, jamás el maligno le podrá tocar y echarle mano como su propiedad. Lo podemos aprender con un ejemplo de la vida. En el caso de las personas que son del campo, marcan los animales, las vacas, el ganado vacuno, el ganado caballar, asnal, lo marcan con sus insignias. Si a alguna persona se le roba por decir una vaca o un toro a otro ganadero, y el ganadero consigue el cuero sacrificado de su animal, le responden a dónde le encuentre el cuero, por su animal. Reclama por su hierro, o sea, no está registrado. Si es así con los hombres, ¿usted cree que Dios lo que Él selle lo va a perder? Entonces, qué bueno que el ser humano, que no quiera perderse, ponga atención al evangelio de verdad, lo crea, para que Dios le regale la salvación y lo asegure sellándolo. Ese Espíritu Santo estará en nosotros porque es Dios, no es una marca con tinta china ni con ninguna tinta, sino que es Dios mismo en nosotros. Gloria a Dios. Dios está ahí garantizando nuestra salvación. La Biblia le habla a las jarras, la garantía. Y el tercer factor es que el hombre fue creado para gloria y honra de su alabanza. Y cuando recibe el evangelio, Dios rescata a ese ser que fue creado por Él para su gloria y su honra. Para eso fuimos creados. Y precisamente aquellos que ya somos creyentes debemos tener muy claro que fuimos y somos del Señor preescogido. Fuimos alcanzados por el evangelio de verdad. Fuimos
sellados por Dios, no para vivir una vida haciendo lo que nos da la gana, haciendo nuestra propia voluntad, llevando a cabo nuestros propios planes y no teniendo en cuenta a Dios o tener a Dios como nuestro esclavo. Señor, dame y dame y dime y hazme esto. No, es para que nosotros le sirvamos a Dios para su gloria y honra y su alabanza. Solamente con el sello de Dios, con el Espíritu en nuestro corazón, las obras que ven la gente manifestada en nosotros no son de nosotros. Cuando oramos por un enfermo y el enfermo sana, es Dios que sana, por el poder que hay en nosotros, por la fe que hay en nosotros, por el respaldo que Dios está dando a su evangelio y a ese sello que está en nosotros, por su obra de salvación, por la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Por eso se manifiestan las obras de Dios. Es curioso, una vez veníamos de un culto glorioso y nos encontramos con unas personas que nos empezaron a atacar porque veníamos cantando la canción esa que dice: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Y veníamos cantando esa canción diciendo al Señor que recibiera la gloria, porque habíamos venido a un culto maravilloso donde el Señor se haya manifestado. Y unas personas religiosas empezaron, no judías, como decíamos el jueves, gentiles, pero se creen más judíos que los judíos. Y empezaron a decirnos: pero es que Dios necesita gloria de hombre. Nosotros no estamos dando gloria de hombre a Dios, estamos dándole su gloria porque lo que Él hizo, lo hizo Él, no nosotros. Y es verdad, Dios no recibe gloria de hombre. Y aprovecho esto para que entendamos de que las obras que se manifiestan en sanidad y en milagro no son nuestras, son de Él. Y eso glorifica a Dios, que es lo que el ser humano no ha entendido. El ser humano siempre anda pendiente a llenar su vacío egocéntrico, a querer llevar a cabo sus planes egocéntricos y no la gloria del Señor. Por eso hoy le digo a mis queridos amigos que nos escuchan y aún a los hermanos: el hombre fue creado para gloria y honra de su alabanza. Lo podemos encontrar en el versículo 14, la parte B, y también en el versículo 12 de este texto. Por ejemplo, el versículo 14 dice que ese espíritu son las jarras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dios está esperando un tiempo para redimirnos a través de ese Espíritu Santo. El tiempo es hoy por fe. Y mañana esa misma fe se manifestará y seremos cambiados de un cuerpo glorioso. Y dice: para alabanza de su gloria. No es para nuestro regocijo, no es para nuestros gozos, aunque nosotros nos vamos a regocijar, aunque nosotros nos vamos a gozar en el Señor, eso hace parte de la gloria de Dios, pero saber de que es para su gloria y honra de su alabanza. En el capítulo 1 de Juan, versículo 13, hablando de los nuevos nacidos, dice: los cuales no nacen por voluntad de hombre, sino de Dios. Este sello que Dios coloca en nosotros, esta salvación que Dios nos ha regalado, no es producto de mi piedad, no es producto de mi poder, no es producto de tu piedad, varón que me escucha, no es producto de tu poder, varón o varona que me escucha, es producto de la piedad de Dios y del poder de Dios. Por voluntad de Dios, Pablo le decía a los Efesios, es que ustedes son creyentes, que ustedes son hijos de Dios, por eso ustedes son sellados por su voluntad, no porque nosotros hayamos dado a Dios algo. Entonces debemos tener claro que fuimos redimidos para gloria y honra de su alabanza, fuimos sellados, asegurados para gloria y honra de su alabanza. Somos hechos para eso. El poder se manifiesta para nosotros. Y por ende, lo menos que podemos hacer para gloria y honra de su alabanza es crecer. Crecer. Y en este último factor, quiero acotar cuál es necesario que nosotros podamos crecer, que está contemplado dentro de la gracia del Señor, dentro del sello de Dios. ¿Para qué Dios colocó ese sello? No tanto para que tú salgas de tus miedos, decir no voy a perderme. Sí vas a salir de los miedos, porque en realidad Dios nos da seguridad y hay seguridad en la salvación. El que es sellado jamás se perderá, porque aunque falle se enderezará. Aunque falle, el arrepentimiento que hay en él se manifestará y enderezará su camino. Se volverá a Dios, jamás se perderá. Pero debemos saber de que debemos crecer
para ir minimizando esos errores, para ir minimizando esas fallas, para ir minimizando la cautividad del pecado. Debemos ir creciendo. ¿Cuál es necesario que nosotros crezcamos? Y hablando de crecer, ese nuevo nacido, ese hombre sellado, Pablo le decía a los efesios, ustedes, estoy orando a Dios para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Precisamente el libro de Osea dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento podemos pensar de que es conocimiento de leer bastante la profesión que yo tengo o el talento que Dios me dio como médico, como abogado, como ingeniero, como enfermero, como zapatero, como cualquier trabajador informal también preparándome. No, es conocimiento de Dios, conociendo a Dios. Y dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Y cuando Jesús se manifiesta, ahora se invierten. Hay que conocer a Jesucristo primero para poder conocer al Padre. ¿Y cómo lo conocemos? Mis queridos hermanos, cuando usted cree, porque cuando usted cree, usted se da automáticamente. Ahora toca usted crecer. ¿Y cómo crecemos? Empieza el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, libro de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8, empieza el apóstol Pedro a decirnos cómo debe ser nuestro proceso. Porque no sigue, está bien, somos sellados, sí, está bien, estamos seguros, pero usted necesita crecer. Precisamente por falta de crecer es que mucha gente se vuelve al mundo, se vuelve a los rudimentos, como hablamos el jueves, al legalismo y termina otra vez mundano. Y es raro, porque la palabra lo dice, Jesucristo mismo hablando, más vale no haberme conocido. Esto quiere decir que estas personas se engañaron a sí mismas, porque si no fueron selladas son las que vuelven al mundo. Por eso igual a los Gálatas y acá en Efesios, Pablo le está diciendo, el que está sellado cuando verdaderamente creyó, por eso le mete la palabra oír en esa palabra griega que es voy a leerlo, gloria al Señor, epacuo, esa palabra griega epacuo, que es oír para entender. Pablo está diciendo, es un oír con fe, es un creer con fe, que es el que hace el milagro para que nosotros entendamos. Esas personas no volverán jamás al mundo, jamás. Y si tropiezan y van un rato, al rato regresan, pero convencidos de que no van más. Gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo no nos va a dejar. Entonces es necesario crecer. Vamos a leer 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1 al 5. Segunda carta del apóstol Pedro. Gloria al Señor. Aleluya. Capítulo 1, versículo 5. Yo quiero leerlo en Biblia, lenguaje sencillo. No, voy a leerlo en la Reina Valera, que todos están acostumbrados, para hallar el hilo y que todos entendamos bien lo que Dios necesita que pase en nosotros. Desde el versículo 5, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, abundan y no os dejarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no es tanto de que debes tener esto en desorden o uno de estos, no. Recuerden que el número 7 es perfección, es plenitud. Pero que el número 6 es el de hombre. El 6, número de hombre. Pero el 7 es plenitud.
Pero hay algo curioso. En numerología, el número 8 está significando la divinidad de Dios. La divinidad de Dios. Cristo y el Padre están ahí, en ese marco. Gloria al Señor. Y precisamente encontramos que Pedro aquí nos da una lista de 8 cualidades de Dios, las cuales Dios quiere compartir con nosotros. Y empieza con la fe. Jamás el ser humano será salvo. Jamás el ser humano tendrá la dicha, el privilegio de ser sellado si no tiene fe. Porque la fe es el comienzo. Y así en el orden que están, así es nuestro orden de crecimiento. Así es las etapas de nuestro crecimiento. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, no lo recibimos solamente la fe. No, recibimos todo completo. O sea que estos 8 componentes, ingredientes, como usted quiera llamarlo, deben estar en nosotros. Son 8 cualidades de Dios para poder recuperar en nosotros la imagen según la semejanza de Dios. Y todos, absolutamente todos, son colocados en el Espíritu Santo que nos es colocado en el corazón para ser sellados. En el principio uno cree por la fe. Por eso el apóstol decía, ustedes son salvos por gracia por medio de la fe. Y la Biblia contempla, y aún muchos pueblos mundanos, gentil y judíos, sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es el comienzo, es el fundamento. Es como una persona, ¿cómo va a ser un ser humano si no es niño? No nace nadie en grande enseguida. Aunque ya su personalidad hasta grande ya está condensada ahí, pero debe vivir sus distintas etapas. Estos 8 elementos están en nosotros, precisamente con un fin de manifestar la gloria de Dios en la tierra. La fe es el comienzo, la fe es la que nos hace creer. La fe es la que nos hace ponernos de acuerdo con Dios. La fe es la que nos hace andar con Dios. Por eso es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y la fe, la misma palabra de Dios dice que es por el oír y el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces la fe es el comienzo. Luego el apóstol Pablo dice, no solamente deben tener fe, porque la fe es la que hace que nosotros nos arrepentamos. Cuando uno escucha el mensaje, le pone fe al mensaje, lo entiende, uno se arrepiente y se convierte. El milagro de la salvación, el sello del Espíritu Santo. Ya comenzó la gestación de un nuevo ser. Ya la gente puede ver un hombre nuevo, gloria al Señor. Hizo pacto automático, gloria al Señor. Luego dice la palabra que debe añadirle virtud. ¿Y qué es virtud? Virtud es la fuerza y vigor del alma. Cuán necesario es que nosotros empecemos a desarrollar esto. Está en nosotros. Cada uno de estos componentes ya están en nosotros por el Espíritu. No nos dio Dios su Espíritu por medida, sino completo. La plenitud de la deidad de Dios está en Cristo y asimismo está en nosotros. Aleluya. Entonces no es que tenemos unos cuantos de estos 8 completos, los tenemos todos completos. Nos toca ir creciendo y sabiendo de que debemos alimentarnos bien, porque debe ir añadiéndose, manifestándose. Esta palabra añadir es que se vaya manifestando en nosotros para con el mundo exterior, para con las almas, estas cualidades de Dios en nosotros. La virtud, vigor y fuerza del alma. Es cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Las personas virtuosas nos esforzamos. Mujer que me estás escuchando, sé una mujer virtuosa. El hombre también debe ser un hombre virtuoso, aleluya, para que glorifique el nombre de su Dios. A esa virtud, conocimiento, conocer a Dios, porque si ya nos imaginamos es si estudiar mi profesión, estudiar bastante, leer bastante, no. Es conocimiento primeramente de Dios. Conocer a Jesús. Cuando usted conoce a Jesús, va a conocer al Padre. Y cuando conoce al Padre, el mismo Padre, con ese sello, te va a mostrar quién es el hombre. Cuando usted habla a una persona y la está evangelizando, viene el Espíritu de ciencia en usted y le muestra lo que está pensando la persona. Porque el Espíritu Santo lo muestra. Sabe cómo son los hombres. El ser humano natural es predecible. Por eso Dios necesita que nosotros crezcamos en conocimiento, no en gnosticismo.
sino conociendo a Dios. A medida que usted conozca más a Dios, usted va a ser una persona que Dios se glorificará cada día más en su vida, cada día más y más. Dios se quiere glorificar. Y no solamente conocimiento, sino también dominio propio. Porque muchas veces manejamos la Escritura tan bien y hablamos tan bonito de Dios, pero tenemos una vida temperamental. Somos apóstoles, somos pastores, somos profetas, somos maestros, somos evangelistas, somos serafín, querubín, arcángeles somos. Y tenemos una vida temperamental, nos dejamos manejar por los impulsos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que también tengamos dominio propio, para que dominemos nuestras concupiscencias y las organicemos y tengamos una vida no por impulsos humanos, sino impedido por el Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu. Dios quiere que tengamos dominio propio. Paciencia. Amada paciencia. ¿Cuál necesaria es la paciencia? ¿Cuántos quieren tener paciencia? Le tengo buena noticia. Deleítate en tus pruebas, porque la prueba produce paciencia. Aquellos que lloran, ay Señor, esta prueba, gózate porque te está Dios desarrollando la paciencia que ya tienes ahí, para que puedas sin perturbación del ánimo esperar cada promesa que Dios ha hecho en ti mismo, en los tuyos. Estamos en escuela dominical, en tu esposo inconverso, en tu esposa inconversa, en tus hijos que deben un día también conocer al Señor también. Tengas esa paciencia y que no dañes la obra de Dios en ninguno de ellos, ni en ti mismo. Necesaria la paciencia. Gloria al Señor. Piedad. Lo contrario de piedad es impiedad. Hoy en día el mundo no tiene piedad. La piedad es la capacidad de tener compasión por otro. La gente ya no tiene ni piedad con sus padres, ni con sus hijos, ni con sus hermanos. Se emborrachan responsablemente en la vida, matan, asesinan. Dios mío, y no les remuerde la conciencia. Pero nosotros no. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios puso su espíritu en nosotros. Ese sello para que tengamos piedad, para honra y gloria de su alabanza, para que nos compadezcamos del menos. Gloria al Señor, desvalido. Dios necesita que nos compadezcamos. La piedad debe desarrollarse en nosotros. Y a la piedad, afecto fraternal. Esa parte, porque a veces somos tan piadosos, pero tenemos la cara como unos palos. Y no mostramos a nuestros hermanos esa parte afectiva, mostrarles nuestros sentimientos, llorar con ellos, reír con ellos, más que todo llorar con ellos. Cuando ellos estén tristes, nosotros meternos en su tristeza y poderlos sacar de ahí y ayudarlos. Si hay algo maravilloso que Dios nos ha regalado como líderes, el Señor nos dijo a través del reverendo pastor Ariel, que si queríamos ser líderes efectivos, debíamos ser afectivos. Y tiene mucho que ver con el afecto fraternal, mostrar nuestros sentimientos a nuestros hermanos, reír con ellos, llorar con ellos, compartir con ellos ese amor fraternal de hermanos en los sentimientos. Y por último, el amor. El amor. Llega aquí de último, pero debe ser primero. Pero es lo último que uno desarrolla, mi querido hermano, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados y nos cuesta perdonar. El amor. Y Dios quiere que nosotros seamos, como Dios es amor, sus hijos también sean amor. Que amemos los unos a los otros, que amemos al prójimo como nosotros mismos, que amemos a nuestras esposas, que amemos a nuestros hijos, que amemos. Cuando digo nuestras esposas, no estoy hablando que Dios está participando en varias esposas, no. Las esposas de mis hermanos, los esposos de mis hermanas, nuestros hijos. Y amemos aún a nuestros enemigos. Son las cualidades de Dios compartidas del ser humano en el crecimiento. Y es lo que el apóstol nos está hablando acá. Todos y cada uno de estos, en su debido orden, vamos creciendo en ello, vamos ejercitándonos. Porque para hacer gloria y honra a su alabanza debemos ejercitarnos. Todavía no estamos listos para ir a misiones, pero ya estamos misionando en los barrios, ya estamos misionando con el vecino, estamos practicando como Jesús hacía con los discípulos. Salían a incursionar aquí, incursionar allá, estaban en la práctica desarrollando estas cualidades de Dios. Dice la palabra que estas cosas permaneciendo en nosotros no nos dejarán estar sin fruto, porque fuimos creados para gloria y honra de su alabanza. Para eso fuimos sellados. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesús, Dios no, nunca, jamás te abandone. Él nos selló y nos dio el evangelio de verdad,
Entonces recíbelo y créelo. Recíbelo por el oír. Escúchalo. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Si a usted se convirtió, sigue escuchando porque Dios necesita que usted crezca. Y si usted no ha creído, créalo. Para que ya no lo asalte más. Que me va a sellar el Cristo ni que nada de eso. Sino que Dios estará sellando tu vida para la vida eterna. El Espíritu Santo, que es la garantía de Dios con nosotros. ¿Quién contra ti? Nadie podrá contigo ni contra ti, porque Dios está contigo. He escuchado gente decir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si tú no estás con Dios, si tú no has creído, si no eres creyente, si no estás sellado, claro que te van a hacer daño. Claro que te va a caer la brujería, claro que te van a hacer daño. Pero el que ya está en Cristo, el que está sellado, ahora los brujos le temen a él porque le desbaratan sus conjuros y no puede llevar a cabo sus planes, ni con él ni con nadie. Y darle gloria a Dios, porque para eso nacimos. Ya dejemos atrás al mundo, en el sentido de que ya nosotros no somos del mundo, pero sí vayamos al mundo a ganárnoslo para Cristo. Y impartamos estos atributos de Dios a través de su palabra, que nuevamente se vuelve el ciclo, oír con fe el mensaje que llevemos. Ellos sean sellados y también sean para gloria de su alabanza. Nuestra familia necesita que Dios se manifieste en nosotros, en cada uno y en cada miembro. Nuestra iglesia necesita saber y estar segura de que Dios nos selló y que ninguno de nosotros va a perecer en manos del enemigo. Ya no estamos bajo la potestad de Satanás, sino bajo la potestad de su Hijo amado Jesucristo. Estamos seguros en Él. Esos somos los sellados. Para eso fuimos sellados. Si usted este mensaje le llegó a su corazón y quiere ser sellado por Dios, yo quiero orar por usted. Y usted, hermano, que está luchando con el mundo, que todavía no está seguro si es mundo o Cristo, yo estoy seguro que nadie quiere morirse, estoy seguro que nadie quiere perderse. Hoy es el día de recibir a Jesucristo. Hoy es el día de, si prestaste atención a este mensaje, llevarlo a tu corazón, entenderlo y creer. Recibir ese sello de Dios en tu corazón para que tú y tu casa sean salvos. Estoy seguro que ese es el plan de Dios en Jesucristo, llevar a cabo la promesa de Dios en Abraham. Así como prometió el Espíritu Santo, es para llevar a cabo el plan de salvación a toda la tierra, como le dijo Abraham. Tu familia debe ser bendita. Cree. Quiero orar por ti. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Ahí donde estás, dile, Señor, yo necesito ser sellado. Y si tú eres creyente y estabas inseguro en la salvación, no estabas seguro si estabas allá o estabas acá, inclina tu rostro y dile, Señor, yo necesito que confirmes el sello en mi corazón. Y estoy seguro que el Espíritu en tu corazón te va a decir, sí, tú eres hijo. Y empezará a tener esa experiencia maravillosa porque para eso Dios lo puso. Para que clame dentro de nosotros, Abba Padre. Señor, te doy gracias. Mira estas almas y estas familias, Señor, que están escuchando este mensaje. El mensaje de salvación. Tu Hijo Jesucristo vino a la tierra a buscarnos porque tú nos elegiste para gloria de su alabanza. De tu alabanza, Señor. Míralo, Señor, la calamidad que tienen en su familia, en sus vidas. Míralo, Señor, aquel que tiene esposa inconversa, aquel que tiene esposo inconverso, aquel que tiene hijos inconversos, aún aquellas familias que todas son cristianas, Señor, pero les asalta la duda, les asalta, Dios mío, el ataque del mundo, diciendo y metiendo que no estamos seguros si somos salvos. Te pido, Señor, que le confirmes en su corazón que tú lo que estás esperando es que ellos crezcan y crezcan, Señor, íntegramente. Que tu Espíritu fue dado para eso. Señor, dale señal sanándoles. Dale señal, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, así como dijiste a través del profeta Isaías 7:14. Así como dijiste con Jesucristo, que sanabas a los enfermos, liberabas a los endemoniados. Así, Señor, como hiciste con Pedro, con Pablo, liberando, sanando, resucitando. La salvación, Dios mío, está segura en nuestra mano porque así es, porque en tus manos está, Señor. El sello está en nosotros. Gracias, Señor, por tu maravilloso sello. Gracias por la seguridad de la salvación. Gracias, Señor, por tu palabra clara que hoy, Señor, me quita tantas dudas. Gracias porque hoy estoy seguro, Señor, que es un privilegio estar en tu regazo, en tu reino, ser hijo tuyo. Gracias. Bendigo a cada alma que hoy se humilla ante ti. En nombre de Jesús, tu Espíritu Santo vaya sobre ellos, llegue sobre ellos, caiga sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquel que está escuchando, Señor, entienda tu palabra y hay un milagro en su vida, Señor. El arrepentimiento sea la bandera en su vida, Señor. Que cada vez que fallemos, estemos, Señor, poniendo en acción el ungimiento de tu Espíritu
el celo del Espíritu, mostrándolo, arrepintiéndonos, Señor. Gracias te doy. Bendigo a las familias que nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbase a nuestro canal, mi querido hermano y amigo, y no se olvide, esté pendiente y mande su reflexión para que estemos siempre ahí conectados en este tiempo que Dios nos está dando más paciencia, porque las pruebas son para la paciencia. Dios les bendiga.